Capítulo 486. Rey de papas fritas pequeñas, payasos de todos los payasos. Cuando se puso el sol, la academia de Omurahara fue bañada en el brillo de oro del anochecer. Las borlas doradas de luz se derramaron a través de los aleros azules de las ventanas. La suave brisa de la tarde llevaba débiles aromas florales, trayendo paz al corazón y elevando la belleza de la puesta de sol. Estudiantes, hecho con actividades del club, salió del campus en pequeños grupos. La luz suave del sol poniente pintaba sus figuras juveniles en un brillo de vitalidad. Pero Shirou Emiya no tenía humor para disfrutar de una belleza tan pintoresca. La aparición de un nuevo grupo de participantes de la Guerra del Santo Grial lo dejó con un solo pensamiento: necesitaba que estos estudiantes abandonen este lugar peligroso. Ni siquiera podía garantizar su propia seguridad, pero se preocupaba más por los demás. Era tonto, contrario a la naturaleza egoísta de los magos, pero era exactamente quien era Shirou Emiya. Cuando el charla de los estudiantes se desvaneció en la distancia, dejando a la escuela tranquila, Durandal, parada junto a Rita en la entrada del casillero, retiró su mirada de los estudiantes que salen y miraron al niño pelirrojo. Shirou Emiya, correcto. El área está despejada. Comencemos, la batalla entre los sirvientes, para el Santo Grial. Señorita Artagina, ¿de qué estás hablando? MMPH. Con mangas protectoras negras y un simple uniforme de kyudo, Ayako Mitsusuri estaba confundido, hasta que de repente sintió que la oscuridad consumía su visión. Un shock mental repentino y una intensa somnolencia la abrumaron. Muerta y desorientada, comenzó a colapsar. Ayako. Shirou rápidamente la atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo, los ojos marrones parpadean con culpa. Los inocentes están siendo arrastrados a esto nuevamente. Relájate. No está herida. Solo dormido por un tiempo, dijo Durandal mientras bajaba la palma de la mano. Ella frunció el ceño ligeramente mientras examinaba la reacción de Shirou. Sus afilados ojos azules brillaban de curiosidad. Fue débil. Pero ella había sentido energía mágica de él. Además, sintió varias firmas mágicas dispersas en múltiples edificios escolares, probablemente los nodos de activación de formaciones mágicas. Entonces había sirvientes escondidos en esta escuela. ¿Podría ser el conectado con ese otro estudiante, Shinji Matou? ¿Un llamado Magus que ni siquiera fue medio entrenado? Durandal hizo su evaluación. Aunque solo había observado por menos de un día, ya tenía una buena lectura sobre los dos jóvenes maestros. Shirou Emiya dio una buena impresión. Le recordó a Kiana, alegre en el exterior, un núcleo de Dogo Oder. La forma en que los otros estudiantes lo trataron lo dijeron todo. En cuanto a Shinji Matou, bueno. Su primera impresión fue terrible. Parecía un playboy sórdido con un físico hueco y una sonrisa oscura siempre presente. La formación mágica de drenaje de vida integrada dentro de la escuela era claramente su hacer. Lo diré una vez: entregue el control de su sirviente o use un hechizo de comando para ordenar su autodestrucción. Solo al hacerlo, puedes vivir. Durandal, con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre innecesario, extendió su mano por última vez en paz. Con su declaración, el oficial auxiliar que se hace pasar por Kusuki Soichirou dio un paso adelante, ya no se molestaba con su disfraz. Boom, crack. Con un pisotón atronador, el piso de madera pulido se rompió en una red de fracturas. Los casilleros de zapatos cercanos se derrumbaron con un choque. Lady Durandal, parece que esto es mucho más fácil de lo que planeamos. Pensar que incluso se tomó la molestia de elaborar una identidad falsa para explorar la escuela, todo se sintió como un desperdicio ahora. Había sobreestimado a los participantes de esta santa guerra del Grial. ¿Un mago? ¡Ja! ¿Qué tipo de oponente aterrador? Resulta que no tiene defensas, ni conciencia, ni planes de contingencia. Esta llamada guerra del Santo Grial es prácticamente un juego de un niño. Arrancando su máscara cortés, la cara del oficial auxiliar contorsionada de desprecio y furia, emanando una hostilidad escalofriante. ¿Por qué debemos pelear? ¿Señorita Artagina? No tengo interés en el Santo Grial en absoluto. Si lo quieres, podemos cooperar. Una vez que hemos eliminado a los maestros verdaderamente malvados que dañan a civiles inocentes, no tengo problemas para darte el Grial. Acostando suavemente a Ayako Mitsusuri contra la pared, Shirou se puso de pie y se declaró sincero. ¿Y cómo sabes que no soy uno de esos villanos? Puede sonar abrupto, pero uno puede juzgar a una persona por sus palabras y hechos. Señorita Artagina, me parecen un caballero justo. Podía sentirlo.
Tenías todas las oportunidades de matarme o ignorar a los espectadores inocentes, si no lo hiciste. Honestamente, cuando conoció a Durandal y su criada más temprano ese día, el corazón de Zirou había latido con temor. Pensó que había terminado y estaba listo para convocar a Saber con un hechizo de comando. Pero Durandal no había actuado agresivamente. Ella simplemente lo observó y continuó la inspección de su campus. Eso dejó que Zirou respire un suspiro de alivio. Él pensó que ella debía ser un buen mago, también, de hecho. La siguió ofreciendo ser su guía turístico, mencionando constantemente que no tenía interés en el Santo Grial. Muy Zirou Emilia de él. Incluso Rita estaba aturdida. ¿Eres increíblemente idealista, o simplemente tonto? ¿No tienes miedo de matarte por capricho? ¿Aún? Más tarde le susurró a Durandal que la inocencia y la sinceridad del niño la hicieron sentir culpable por aprovecharse de él. Elegiste pelear justo, sin dañar a los inocentes. Eso solo demuestra que no eres nada como los otros magos que matan por maná. Suficiente, Zirou. No sé cómo tu Blockhead se convirtió en el maestro de saber. Pero déjame mostrarte qué verdadero mago es. Desde las sombras surgieron una figura familiar, su cara de sonrisa habitual y arrogante ahora retorcida de locura. ¿Shinji? ¿Por qué regresaste? Es peligroso, sal de aquí. Oh, parece que este señor Matou, el caballero de cabello de las algas, escondió su identidad bastante bien. Zirou, ¿realmente no te diste cuenta de que él también era un maestro? Abrumadora. Los escombros colapsantes explotaron en trozos inofensivos de concreto y se dispersaron por el piso. ¿Sabre? Perfecto. Durandal se lanzó hacia adelante, su guante metálico se extiende. Su enorme lanza barrió. Ven, pelea conmigo. Rita se rió entre dientes de deleite teatral. No me llames algas marinas, maldita moza. ¿No puedes ver que estoy hablando con tu maestro? Conozca a tu lugar, sirviente. Grieta. El mosaico debajo de los pies de Durandal explotó. No es necesario perder los estribos, Lady Durandal. Rita no estaba enojada, por el contrario. Ella se retuvo suavemente a Durandal, cuya expresión se había enfriado peligrosamente. Sus ojos rojos de vino se estrecharon con un parpadeo de la intención de matar. Escapiste, pero deliberadamente regresaste. Un mago sin circuitos, ¿quién te dio el coraje de enfrentarnos? ¿Qué dijiste? Shinji Matou gruñó, cara contorsionada de furia. Nacido en una familia magus pero completamente desprovista de talento o circuitos mágicos, esa siempre había sido su mayor vergüenza. Voy a Ga. Una intención asesina abrumadora, fría y opresiva como una ola de marea, surgió y encerrado en Shinji Matou en un instante. Una fracción de segundo después, con un fuerte clank. Su grito venenoso fue cortado por un destello de luz helada que pasó por su cuello, convirtiendo su grito en un chillido. Estrépito. Una explosión de metal sonó cuando una daga negra irregular se materializó en el aire, interceptando la barra de energía dirigida a la garganta de Shinji y golpeándola a un lado. Jinete, ¿dónde estabas? Shinji. Ahora plantado en su trasero, parecía aturdido por el terror por un momento, pero en el instante en que se dio cuenta de que su respaldo había llegado, se volvió arrogante nuevamente. El recién llegado no dijo nada. Una mujer alta revestida con un atuendo negro y apretado se quedó en silencio. Su echado cabello morado cayó de rodillas. En ambas manos sostenía espadas cortas con cadenas y picos viciosos. Su presencia dominante fue escalofriante. Junto con la visera con temática de serpientes que cubría sus ojos, exudó un aura de encanto peligroso. Rita dejó escapar un suave omi y se rió entre dientes. Para terminar con un maestro de nivel de basura, un montón de basura entre los montones de basura. Rider, casi siento pena por ti. Mientras hablaba, se puso su armadura, Ninfa Estigia, y el Frost Cité Skadi se materializó en su mano. En un instante, ella se lanzó hacia adelante. Auge. Rita giró su guadaña con brutal precisión, nada de la misericordia en absoluto. Auge. El choque entre los sirvientes estalló en un destello de luz explosiva y metralla. Shinji Matou fue volado como una muñeca de trapo, rodando por el piso antes de estrellarse contra una pared a casi 10 metros de distancia. Maldita sea. Jinete, matarla. Vos. La guadaña helada atravesó el aire. El edificio a su alrededor estaba destrozado, desgarrado con innumerables cicatrices afiladas. Una tormenta de cuchillas giratorias surgió hacia afuera en todas las direcciones.
Ryder afiló instantáneamente sus sentidos, sabiendo que no podía permitirse el más mínimo deslizamiento. Reaccionando sin dudarlo, cortó la conexión entre la cuchilla y el eje de la guadaña. Sus botas negras de tacón alto bailaron con agilidad misteriosa, sus cadenas brillaban con un brillo mágico a medida que giraban a la vista. Las cadenas cambiantes no solo obstaculizaron los movimientos de su oponente, sino que también la dejaron crecer como si tuviera su propio equipo personal de maniobra en 3D. Con una agilidad excepcional y una flexibilidad serpentina, el jinete se tejió a través de pasillos y aulas como un depredador de la edad de los dioses. Sonido metálico. Auge. Charla. Después de otro choque más, el jinete se torció a la mitad. Aire y rebotó en una pared, tirando de su cadena tensa con un látigo de su brazo. La cadena con púas atravesó el aire hacia Rita. El golpe aterrizó directamente, pero no hizo nada. La cara del jinete se oscureció. Esa armadura, un fantasma noble defensivo. Lo había visto claramente, su pala de cadena había golpeado la armadura blanca helada. Pero no había dejado un rasguño. Grieta. No hay bien. Una ola de heladas escalofriantes hacia ella. Ryder arrojó sus cuchillas para parar, acurrucándose en una postura más estrecha mientras colocaba sus cadenas defensivamente frente a sí misma. Slick. Sangre rociada. Piloto apretó los dientes mientras saltaba hacia atrás, un hueso profundo. Exponer las gases talladas en su espalda desde el hombro hasta la cadera. La sangre brotó libremente. Por ahora, Ryder entendía muy bien, con solo la escasa energía mágica que su maestro actual podía suministrar, ni siquiera podía sacar su noble fantasma. Sus estadísticas bases se debilitaron significativamente, rompiendo esa armadura blanca podría no ser posible. ¿Aún? Si ella quisiera retirarse. Su mirada se mudó a Shinji Matou, encogiéndose en el suelo, agarrándose la cabeza. Honestamente, ella no estaba segura de que él pudiera ser salvado. Toque. Oh, mi piloto, ¿tratando de escapar con tu maestro? Frost Cité Skadi brilló con frío alma. La cara de Rita llevaba una dulce sonrisa. Pero la intención de matar en sus ojos era más fría que la guadaña misma. No hay forma de dejar que ese detestable mocoso de algas se alejara con vida. Zunk. Zirou Emiya, arrojado por la onda de choque, miró con los ojos abiertos cuando la pared delantera se derrumbó. Señorita Ataejina. Shinji, él. No hay necesidad de negociaciones. Durandal dio un paso adelante. Dejar en claro su significado con acciones en lugar de palabras. Sus ojos de zafiro parpadearon con una luz dorada. La energía mágica masiva surgió de debajo de sus pies. Su uniforme escolar se desvaneció, reemplazado por un deslumbrante conjunto de armadura plateado blanco que se parecía más a una obra de arte que al equipo. Solo ahora Zirou se dio cuenta de la verdad, se había equivocado todo el tiempo. La señorita Ataejina nunca fue una maestra. Ella y Rita eran sirvientes. El verdadero Magus, el que se llamaba a sí mismo Kusuki Soichirou, debe haber sido el maestro oculto. Y si hubiera convocado no uno sino dos sirvientes, debe ser el participante que rompe las reglas le había advertido. ¿Qué? Un brillante brillo morado irradiaba hacia afuera. Extrañas ondas violetas oscuras extendidas por todo el campus de Omurahara, formando una barrera cristalina compuesta de placas delgadas de 6 lados con forma de espejo. Grieta. Grieta. El edificio de la escuela tembló. Los escombros llovieron. Acunando al inconsciente Ayako Mitsusuri en sus brazos. Zirou no tuvo tiempo de pensar. Levantó su mano izquierda, donde los sellos de comando se formaron como una espada y una vaina brillaron. Sable. Zirou. Una chica de cabello dorado en la armadura de Knight manifestada ante él, se enfrenta a la hermosa y la tumba, su pequeño marco envuelto en metal pesado. Su espada invisible giró por el aire. Auge. Con una fuerza. Capítulo 487. ¿Papá hizo trampa o? Damas y caballeros, ahora nos estamos acercando al aeropuerto de la ciudad de Fuyuki. El avión está descendiendo. Coopere con nuestros procedimientos de seguridad devolviendo sus respaldos a la posición vertical, fijando los cinturones de seguridad y obteniendo mesas de bandeja. Asegúrese de que todos los artículos de mano se almacenen adecuadamente. Gracias por su cooperación. Le deseamos un viaje agradable. Muy por encima de la Tierra, decenas de kilómetros de la ciudad de Fuyuki, un Airbus A320 que volaba desde Londres a la ciudad de Fuyuki estaba comenzando su descenso bajo la guía de la torre del aeropuerto.
El anuncio formulado señaló a los pasajeros que se estaban acercando a su destino. Sentado junto a la ventana, un hombre demacrado con un abrigo rojo con una bufanda beige y el cabello largo desagradable miró por la ventana al aeropuerto costero muy iluminado cada vez más cerca. Un destello de melancolía pasó por sus ojos. Todo fuera de la ventana parecía sin cambios. Solo la juventud una vez impetuosa se había vuelto madura, en un giro irónico. Incluso heredando el título del mentor que una vez pareció detestar. Así que estoy de vuelta. Después de 10 años, Lord del Mello y el Magus Wave Velvet, fue una vez más en camino a la ciudad de Fuyuki. A bordo del avión. Una vez más había leído a fondo los documentos familiares sobre la guerra del Santo Grial Fuyuki que le entregó el director del Departamento de Evocación Espiritual. Tosaka, Ainsburn, Matou, Makiri. Sin duda, las llamadas tres grandes familias de Fuyuki ya estaban en declive. La línea Tosaka se redujo a un solo heredero. La familia Ainsburn, según los rumores, ahora era simplemente sostenida por homúnculos con el apellido, con la mayor parte de la línea de sangre central muerta. En cuanto al Matou, anteriormente el Makiri, su destino era aún más trágico. Al menos los otros dos todavía tenían descendientes que manejaban la magia. El linaje de Matou probablemente se había extinguido. Con su patrimonio mágico completamente cortado. Misión: investigue las anomalías de la Quinta Guerra del Santo Grial Fuyuki y destruya al Grial. Si es necesario, desmantele por completo el sistema de Grial Greter y termina el ritual del Santo Grial en el lejano oriente. Al recordar la misión le confió, Wave Velvet se hundió en pensamiento. ¿Fue el problema con el Grial Gran? ¿O con los participantes de esta guerra del Grial? Algo estaba muy mal. De lo contrario, ¿por qué los hechiceros solitarios de la Torre del Reloj, esos monstruos antiguos que perseguían implacablemente la raíz, de repente se interesarían en un pequeño ritual mágico del lejano oriente? ¿Por qué no vinieron personalmente? ¿No sería eso más seguro? ¿Por qué enviar a alguien como él, un mago de tercera categoría, en una segunda ronda? Tal vez no querían. Tal vez no pudieron. O tal vez estaban limitados por alguna ley desconocida. Wave no quería pensar en ello. Quizás era algo que su estado de pseudo-lord aún no podía comprender. Solo pensando en sus tonterías crípticas, destino, tendencias irresistibles, alaya, la edad de los dioses, orden humano, le dan un dolor de cabeza. Malditos pasajeros, sal de mi sala de conferencias. El Grial contaminado, Angra Mainyu. Mientras hablaba, un recuerdo que nunca podría olvidar el resurgente. El sol negro. Un mundo carmesí. Cadáveres carbonizados y retorcidos. Gritos de dolor y desesperación. Una ciudad en llamas. Todo se sintió como una vida hace. Este va a ser un problema. Wave Velvet se frotó la frente, su expresión se volvió sombría. ¿Era Angra Mainyu? En cuanto a qué hacer con el Santo Grial después de ganar la guerra, esos viejos zorros no habían dicho nada explícitamente. Parecía que podía decidir por sí mismo, hacer un deseo, detener el deseo o simplemente destruir todo. Pero Weber Velvet estaba seguro, esos viejos monstruos ya deben tener sus contingencias en su lugar. Si eligió destruir el Grial, bien. Pero si se volvió codicioso e intentó reclamarlo por sí mismo. Lo más probable es que fuera expulsado desde la Torre del Reloj en el momento en que terminó la guerra. Incluso podría encontrar que el equipo de recuperación lo había estado siguiendo todo el tiempo. Han calculado todo hasta el hueso. ¿Apuestas por el hecho de que no puedo dejar de lado el aula de El Melloy? Para decirlo sin rodeos, incluso su hermana adoptada Reine Sel. Melloy Archisorte, su estudiante Gray y su amigo cercano Melvin Baines eran esencialmente rehenes. Esperemos que los preparativos de esos viejos fósiles realmente funcionen. Señor, parece un poco pálido. ¿Te sientes mal? ¿Hay algo con lo que pueda ayudar? Con una sonrisa profesional, una azafata bien vestida con una cara de Asia Oriental inclinada. Estándar inglés con acento británico. Gracias, estoy bien. Fue solo entonces que Weber se dio cuenta de que el avión había aterrizado, y la conexión con la calle de rodaje ya estaba en marcha. Los pasajeros a su alrededor estaban ocupados reuniendo sus pertenencias. Todavía estaba sentado inmóvil, frunciendo el ceño, no me pregunto qué se destacó. Muy bien, señor. Tener un viaje agradable. Agarrando su maleta, Weber asintió y siguió a la multitud del avión. En ese momento, Day estaba cambiando a la noche. Al desembarcar,
Los brillantes fatídicos por delante lo hicieron instintivamente levantar su mano izquierda para proteger sus ojos. En ese momento, un dolor hormigueante se extendió por el dorso de su mano. Mirando de cerca, un rastro de tinta negra jet se había salido de debajo de su guante de cuero. En el fondo de su mano, grabado como un tatuaje, había un sello de comando, a prueba de que el Santo Grial había reconocido a Weber Velvet como maestro. Un sello de comando negro, un mecanismo de emergencia del Grial Gran, entonces. Weber entrecerró los ojos. Según los documentos de la Torre del Reloj, aparte de la batalla convencional de 7 servidores como la que experimentó en la Cuarta Guerra, el Grial Gran también incluía características auxiliares, como redistribuir los sellos de comando según sea necesario. Aunque raro, este sistema de emergencia se activaría si los 7 sirvientes estuvieran bajo el control de un solo individuo o facción. El sistema original creado por las 3 familias fundadoras había explicado esto. Desde que el Grial no había sido utilizado y había sido destruido hace 10 años, la energía mágica acumulada durante 70 años aún estaba intacta. Incluso si se convocaron 7 sirvientes adicionales, no fue completamente inesperado. Aunque, un movimiento equivocado, y podría agotar los leilinos espirituales debajo de la ciudad de Fuyuki por completo. Pero, 7 sirvientes, ¿todos debajo de una persona? ¿Cómo lo lograron? Salvo la convocatoria ilegal, no podía pensar en ninguna otra explicación. Otro mago cegado por el deseo, es la guerra del Santo Grial, este llamado ritual de concesión de deseos, ahora le pareció poco más que un señuelo para que las polillas llamen. Incluso los sirvientes se matan entre sí, no tenía sentido. Simplemente porque estaba tan elegantemente diseñado, la verdad había sido oculta. Irónicamente, incluso las familias fundadoras, que entendían la verdad, aunque no los participantes actuales, todavía se requería participar de manera justa. A diferencia del nerviosismo de su primera visita, 10 años después, pisando esta tierra nuevamente, Wabe Velvet sintió solo una profunda sensación de nostalgia. Regla, la clase de la regla, el árbitro. En comparación con el piloto, ¿qué tipo de sirviente será este? Después de las señales hacia la salida del aeropuerto, agarró el maletín que contenía la reliquia sagrada con fuerza. Ah, basura, basura, basura. ¿Por qué la pelea tuvo que salir de todos los lugares? Debido a la barrera de disuasión contra los espectadores, el camino cerca de la Academia Omurahara estaba completamente desierta. Lo primero que apareció fue la espalda nerviosa de una niña con una chaqueta carmesí a toda velocidad. Su largo cabello negro estaba atado en colas gemelas detrás de sus orejas con una cinta negra, balanceándose hacia arriba y hacia abajo mientras corría. Debajo de su falda y chaqueta, sus delgadas piernas estaban envueltas cómodamente en medias negras. Lindo. Como el veterano experimentado Shinji dijo una vez, podría disfrutarla durante todo un año. ¿Qué pasó en la escuela? Esta energía mágica. ¿Un multiservante libre para todo? Archer. Ve a comprobar, Soft. De repente, Archer apareció por delante y se topó con ella, enviando a Rin tropezar. Arquero. Será mejor que me dé una buena explicación. Frunciendo el ceño, miró al criado rojo con intensa presión. ¿Oh? Mejor encontrar algo o es la muerte del maestro Rai. Lee Archer en silencio mientras suspiraba y materializaba sus cuchillas gemelas en blanco y negro. Rin, ten cuidado. Esa es la firma de maná de un sirviente. En el siguiente instante, ¡boom! A medida que el polvo del impacto se asentaba, aparecía un cabello de color oscuro y de color flor de cerezo. Lamento interrumpir. ¿Eres este maestro? De pie ante Rin y Archer era un joven de aspecto gentil con un uniforme negro de caldea. Con cabello negro corto y ojos azul cian. Rin sintió una inexplicable sensación de familiaridad en el momento en que lo vio. Se veía, curiosamente como ella. Su mente ligeramente excéntrica giró en la sobremarcha. Espera, ¿podría ser el hijo de amor secreto de mi padre? Bah, lo siento, padre. Eso fue grosero. Cuando el joven extendió su mano, Rin se dio cuenta rápidamente de los hechizos de comando claramente marcados en la parte posterior de su mano derecha. Sus ojos se estrecharon ligeramente. Pero entonces, espera. El patrón e insignia en su uniforme, se parecían a la cresta de la Animus Pere, uno de los 12 señores del Departamento de Astronomía de la Torre del Reloj. A diferencia de los magos a medias como Emiyashirou y Shinji Matou.
Rin había recibido una educación formal de magia desde una edad temprana y estaba íntimamente familiarizado con la asociación de mago y la torre del clock. Para que alguien se haga pasar por una familia lord como Animus Pere traería graves consecuencias. Así que inmediatamente no sospechó a este joven mago de fingir la cresta. De ninguna manera. Este es un dolor. Es bastante malo que haya invocadores de pícaros. ¿Ahora incluso las familias de lord están involucradas? Mi nombre es Ritsuka Fujimaru. Esto es puré. Al momento siguiente, la introducción del otro maestro hizo que Rin Tosaka se congelara ligeramente. Oh, ¿estás seguro de que eres de la familia Animus Pere? Porque emites exactamente la misma energía despistada que Emiyashiro. 1. Este pequeño es Fou. 1. Fou. Incluso introdujo una pequeña criatura blanca que parecía un cruce entre un zorro y un perro. La criatura le dejó escapar un alegre fu sin el más mínimo rastro de miedo. ¿Incluso trajo una mascota? Rin, ¿debo participar? Archer preguntó a través de Mind Link. Esperar. Rin inclinó su cabeza con elegancia practicada. Rin Tosaka. Al defender el lema de la familia Tosaka de la elegante compostura, finalmente se recolectó. Pidiendo el polvo de su falda, ofreció una autoinducción equilibrada a Ritsuka Fujimaru. Bueno, entonces. Buenas noches, Ritsuka Fujimaru, señor. No hay necesidad de honoríficos. Solo Ritsuka está bien. Señorita Tosaka, ¿esperaba? Cualquier conversación detallada de la alianza tendrá que esperar. Estoy muy ocupado en este momento. A decir verdad, no fue solo Rin quien sintió que Ritsuka parecía familiar, él también sintió que Rin se parecía a sí mismo. Pero sus vibraciones eran totalmente diferentes. En comparación con él, Rin tenía un aura contundente y dominante. A pesar de ser atrapado desprevenido, sus ojos azul cian se encontraron directamente sin rastro de dudas. Su cara justa llevaba una mirada tranquila y compuesta. Aunque tenía alrededor de 160 centímetros y más corto que Ritsuka, de alguna manera proyectó una presencia mucho mayor. Esas gemas. Al igual que los ojos atravesaron directamente, ignorando al tímido sirviente que soporta el escudo a su lado. Sus cejas se fruncieron ligeramente, y las esquinas descendidas de sus labios rosados mostraron una clara molestia. Fuera de mi camino. Ella pasó más allá de Ritsuka sin dudarlo. Senpai, ¿qué hacemos ahora? No tengo ni idea de cómo proceder. Mast susurró. Para ser honesto, ella también estaba intrigada por lo extrañamente similar que Rin parecía a Ritsuka. Al ver a Archer Spirit Form y la figura de retirada de Rin, algo hizo clic para Ritsuka. Es él. Ese arquero caído. Mast parpadeó. ¿El que encontramos durante nuestro primer desplazamiento de rayos? Sí. Fuyuki. Ya veo. Los ojos de Ritsuka se iluminan en la realización. Justo entonces, oye. Esta es la sala de comandos de Chaldea. ¿Puedes oírme? Ritsuka, ¿copias? Una pantalla holográfica azul apareció en el aire, mostrando el archamán Romani con uniforme de Caldea. Al ver la conexión restaurada, gritó con urgencia a Ritsuka. Sigue a esa chica, Tosaka Rin. La dirección en la que se dirige coincide con la ubicación de la firma de energía más fuerte. Capítulo 488. La Valquiria Invicta. Auge. Boom. Las explosiones ensordecedoras estallaron continuamente dentro de los terrenos de la Academia Omurahara bajo el cielo nocturno. Las ondas de explosión aterradora atravesaron el interior con fuerza destructiva. A diferencia del abrumador choque entre Durandal y Saber, la batalla entre Rita y Rider, o más bien, el concurso de capacidad y compostura entre ella y Matou Shinji, fue mucho más escasa en el espectáculo. De hecho, ni siquiera podría llamarse batalla. Fue una matanza. Una vez que Rita se había familiarizado con cautela con el arma extraña del jinete y el juego de pies impredecible, las escamas de la victoria se inclinaban drásticamente a su favor. Aunque sostuvo la intención de matar hacia el llamado pseudo-magus Matou Shinji, Rita no dejó que la ira nublara su juicio. En cambio, procedió con precisión calculada. Después de todo, Durandal-sama estaba mirando. Fue una rara oportunidad de luchar junto a Durandal nuevamente, especialmente bajo el sistema de servicio donde sus fortalezas ahora eran casi iguales. Rita tuvo que mostrar el alcance total de su destreza como la criada todopoderosa. No podría haber errores contra el jinete y esta patética excusa de un mago. Sin lesiones, sin pérdida de equilibrio,
sin escapes y absolutamente ningún comportamiento impropio. Con los años, como el vicecapitán de las cuchillas inmortales y la criada personal de Durandal, Rita había sentido la creciente brecha entre ellos. A medida que Durandal maduró y sus talentos naturales florecieron completamente, su explosivo crecimiento dejó a Rita en el polvo. Rita entendió esta diferencia desde el principio, una brecha que no podría unirse solo a través del esfuerzo o la dedicación. Es cierto que Rita había surgido de la hija de un humilde florista a un S. rango de valquirie de Chixal. Su talento no era nada para burlarse. Pero en comparación con los gustos de Durandal, Fuhua, Kiana y Raiden Mei, la división entre ellos era como un abismo. Decir que no la afectó en absoluto sería una mentira. Es por eso que oportunidades como esta, donde los cuerpos espirituales de servicio redujeron el campo de juego y los hicieron casi iguales, eran demasiado raros para desperdiciar. Mientras que los sirvientes varían en el poder, sus gráficos de santos tienen límites fijos. Rita tuvo que funcionar sin problemas. Sonido metálico. Clang, clang, clang. Las cuchillas cubiertas de heladas se enfrentaron contra dagas de aguja negras en chorro. Sus huelgas y retiros jugaron una sinfonía rítmica de acero timbre. El pasillo se agrietó pulgada por pulgada. Los fragmentos de vidrio rotos brillaban como el cristal debajo de la tormenta de congelación. Ruido sordo. Ahora que su patrón de ataque había sido descifrado, la mujer frente a ella estaba alterando el medio ambiente. Ryder podía sentir que sus movimientos se volvían cada vez más lentos. Si su maestro no estuviera aquí, Retreat sería la sabia elección. Apretando los dientes, Ryder sintió que la tremenda fuerza se transfirió de sus dagas de regreso a sus brazos. Las cuentas de sudor se formaron debajo de la visera serpentina que parcialmente oscurecía su frente. Ella miró el hielo. Rita envuelta que se avecina cerca, y una sensación desconocida de impotencia brotó. Esa sensación sofocante de impotencia, incluso alguien tan compuesto como el jinete no pudo suprimir la frustración. Mana. Ella se está agotando. Jinete, estás desacelerando. Desatando su campo de corrosión de escarcha, Rita ofreció una sonrisa seductora. Con la energía mágica surgiendo en sus manos, golpeó la empuñadura de Skadi de Trimeim al suelo y gritó fríamente, «Desperta, amante de hielo». Zumbido. El Azure, Luna Colt, se manifestó de la nada. La guadaña masiva, llena de escarcha, escindida hacia abajo como un gemido de las profundidades más frías del infierno. Luz altísima, Azure Blade. Las cadenas cruzando el campo de batalla se rompieron uno por uno cuando una cuchilla enorme y helada estalló de la espada de Skadi de gran tamaño, cortando las matrices de cadena en capas del jinete. Aulló por el campo de batalla antes de chocar contra el jinete. Grieta. Con un gemido amortiguado, la atractiva figura del jinete se convirtió en un borrón, chocando contra el extremo más alejado del edificio y arrastrando una trinchera congelada por el suelo. Todo lo que quedaba eran dos dagas rotas, sus restos que se dispersaban por el aire antes de disolverse lentamente en partículas espirituales. Sintiendo el aura del jinete cerca del agotamiento, Rita giró la cabeza. Un fugaz de la intención de matar apareció en su vino. Ojos rojos. Ahora, entonces, su turno, Matou Shinji, señor. A. Sefrold. Desde las ruinas cubiertas de heladas cercanas, Matou Shinji se estremeció en una esquina, abrazando las rodillas, los mocos y las lágrimas que flotaban mientras gimió patéticamente bajo los efectos del campo de corrosión de heladas de Rita. Jinete. Inúdico. ¿Ni siquiera puedes manejar un B*TCH como ella? Agarrando un siniestro libro con destino al rojo, Shinji se puso de pie, su uniforme escolar triturado por fragmentos de vidrio congelado. Una vez que salga de aquí, voy a... De repente, su voz atrapada en su garganta. Y su cara congelada torcida de terror. Me preguntaba por qué Ryder nunca usó su noble fantasma. Sosteniendo su guadaña en una mano y arrastrando el cuerpo flojo del jinete en la otra, Rita continuó con calma, ahora entiendo. No era que el jinete no quisiera usarlo, su maestro era demasiado inútil. Ryder había perdido toda su antigua gracia y equilibrio. Sus brazos colgaban flojos y rotos. Una herida sangrienta adornaba su pecho y su abdomen, sus bordes forrados con cristal helado. Su energía mágica era débil y parpadeante. Incluso sin una maldición, evitando la recuperación. Su suministro actual de maná era tan bajo que no solo no podía tomar represalias o usar su noble fantasma, probablemente ni siquiera podría regenerarse por su cuenta sin un tiempo significativo. Ah, quédate atrás. No te acerques.
Si quieres la vida del jinete, sus sellos de comando o cualquier otra cosa, llévalo. Déjame ir. No te acerques. Shinji chilló, dejando caer sobre su trasero. Yo, ya estoy descalificado. Estoy bajo la protección de la Iglesia Santa. Sí, estoy fuera de la guerra. Si me lastimas, serás casado por la Iglesia. Con Rita avanzando constantemente, Shinji gritó patéticamente amenazas vacías mientras se deslizaba hacia atrás. Sus brazos se agitaban salvajemente, e incluso arrojó el rojo libro vinculado que lo vinculó con el jinete. Cubierto de Frost, su rostro azul pálido continuó goteando mocos. La vista era trágica y ridícula. Rita ni siquiera podía molestarse en describir cuán lamentable era Shinji. Jinete, para terminar con un maestro como este. ¡Qué lástima! Ella recogió el libro rojo estampado con patrones de hechizos de comando. Como sirviente, Rita había absorbido el conocimiento estándar del sistema Grail. Fue fácil para ella sentir el vínculo mágico entre el libro y el jinete. Escritos de falso asistente. Un tomo diseñado para transferir maestra autoridad a otro. Crearlo requiere gastar un hechizo de comando. Matou Shinji nunca fue elegido por el Santo Grial, por eso. No aparecieron hechizos de comando en el fondo de su mano. Su control sobre el jinete provino de los escritos falsos de los asistentes del hechizo. Así que eso es todo. No eres el verdadero maestro del jinete. Solo eres un payaso que robó su control. En otras palabras, Shinji era simplemente un maestro secundario, otorgó el control sobre el piloto por el verdadero invocador por razones desconocidas. Pediste prestado un poder que nunca fue tuyo para empezar, y sin embargo, te falta la dignidad para manejarlo correctamente. Sosteniendo el libro, Rita se burló, ¿qué tipo de familia de mago confiaría el papel de maestro a alguien como tú? Shinji no dijo nada, la cabeza bajó. Miró la cara de Rita y murmuró, entonces, ¿puedo ir ahora? Pensar que sentiría ira hacia alguien tan lamentable. Rita lo cortó. Sacudiendo su cabeza, su voz no tenía emoción. Entonces, Matou Shinji. Como maestro, tu vida termina aquí. Ese tono tranquilo, la dulce sonrisa y las palabras venenosas que se hablan con tanta naturalidad, la piel de Shinji se arrastró. No, no puedes, entos. SHHK. Con una ligera película hacia abajo de su guadaña, ella le cortó la garganta. La sangre gruesa y maloliente estalló. El eje helado de su arma parpadeó, congelando la sangre y el cuerpo por completo, destrozándolos por fragmentos brillantes. Ni siquiera perdió el cadáver de una segunda mirada. Levantando al jinete debilitado con facilidad. Rita se dirigió hacia donde se encontraba Durandal. Ahora que lo pienso, Durandal-sama había mencionado una vez el potencial oculto del jinete, algo en lo que su majestad se había interesado. Nombre verdadero, Bianca Durandal Ataegina. Clase, extranjero. Altura /diagonal peso, 168 centímetros /diagonal 54 kilogramos. Fuerza, A+. Resistencia, 1. Agilidad, A. Maná, 1. Suerte, B. Noble Fantasma, A y más. Habilidades de clase. Existencia fuera del dominio, 1. Un ser convocado del universo exterior o vacío. Uno favorecido por un dios extranjero, que alberga a un presupuesto del poder divino dentro y de manejo. Mejora de la locura, E. Inestabilidad y temor. Su naturaleza es incompatible con el orden natural del mundo. La energía que lleva. Si no es redirigido o restringido, puede causar distorsiones anómalas en el mundo circundante, como goulificación o creación de bestias Onkai. Sin embargo, debido al estricto rechazo y desdén de Durandal hacia ciertas propiedades del poder divino, el rango se ha reducido drásticamente. Habilidades personales. Divinidad, 1. Un precursor de superior. La vida dimensional que acecha más allá del universo, el hijo de un dios, que tiene una fuerte esencia divina. Si así lo deseaba, podría reescribir la naturaleza del mundo mismo. El costo, locura irreversible. Acción independiente, C. La mayoría de los sirvientes desaparecen en cuestión de horas sin un maestro que proporciona maná. Con este rango, ella puede permanecer en el mundo por un día completo sin reposición. Mana Burst, Onkai Energy 1. Puede usar maná para mejorar sus armas y su cuerpo, o convertirlo en varios ataques elementales. Valkyrie Invicto, 1. La valquirie más fuerte en la historia de Chixal, Durandal era hermosa, galante, elegante y abrumadoramente poderosa.
Su imagen era eternamente perfecta y confiable. El indiscutible número 1, invicto en todas sus batallas. Su nombre resonó en todo el mundo como el de un héroe legendario. Las valquirias que la siguieron calificaron sus historias, llamándola el Caballero Radiante, el heredero de la Santa Lanza y simplemente, que Valquirie. A través de innumerables campañas contra las bestias de Honkai, perfeccionó su sentido de peligro, una intuición de batalla, o sexto sentido, capaz de evadir incluso las amenazas invisibles. Su leyenda invicta le dejó inmune a la interferencia mental como el miedo, la confusión o la ilusión. Diligencia del cielo recompensas, ve más. El cielo otorga recompensas justas a los que se esfuerzan. En cualquier campo, existe un techo invisible que la mayoría nunca puede superar, no importa cuánto lo intenten. Pero en el ámbito de la batalla, Durandal siempre podría fortalecerse a través del esfuerzo. Incluso las habilidades que no le pertenecían originalmente podrían dominarse a través del trabajo duro, permitiéndole convertir lo imposible en realidad, incluso aprendiendo y evolucionando en el calor del combate. Fantasmas nobles. Nightbright, Excelsis, A. Serenidad del Er, B+. Sexta clave divina, clave de la creación, flor blanca de abismo negro, A y más. Autoridad militar, Tiger Tali del hacha y alabarda, ex. Aparte de su estadística de suerte. Sus atributos base fueron todos en rango, a la par, si no más fuerte que, el Berserker encontrado anteriormente. Y a diferencia de Berserker, retuvo la plena racionalidad, y sus nobles fantasmas eran aún más poderosos. A pesar de que recientemente había entrado en el mundo de Magecraft. Emilia Zirou ya podría imaginar que el sirviente más fuerte en esta guerra del Santo Grial podría muy bien ser la señorita Ataegina. ¡Ah! Demasiado luz. Auge. Chocar. En medio del choque de armas, todo el edificio de la escuela tembló. Con otra explosión, varias aulas adyacentes colapsaron al instante. Cientos de escritorios fueron destrozados por la violenta onda de choque. El fuerte chillido del metal retorcido resonó cuando los fragmentos volaron como un huracán. La onda de choque estalló hacia afuera en una explosión metálica mortal. El suelo se sacudió violentamente. La fuerza del impacto incluso empujó el monumento de piedra cerca de Emilia Zirou a más de 10 metros de su lugar original. Arrodando al inconsciente Ayako Mitsusuri, Emilia jadeó por el aliento y gritó, «Saber. Cuidado, las estadísticas base del ciervo están a la par con Berserker». Señorita Ataegina, por favor, deténgase. No tenemos ninguna razón para pelear con usted. Justo entonces, una ráfaga de viento lo golpeó. Zirou tropezó. Mientras intentaba correr hacia adelante. NNGH. Un instante de debilidad lo superó como si su fuerza hubiera sido drenada. Saber le estaba sacando maná. No hay bien. El maná proporcionado al usar el hechizo de comando para la teletransportación estaba casi agotado. A este ritmo, incluso Saber podría no aguantar mucho más. Soportar el dolor de ser drenado. Emilia Zirou de repente escuchó una voz desde la puerta de la escuela que sonaba como la salvación misma. Zirou. Capítulo 489. No todos los sirvientes son creados iguales. Jaf. En el momento en que sintió el aumento de la poderosa energía mágica que emanaba de la Academia Omurahara, Rin Tosaka, que todavía había estado investigando la formación de Mana Sifonin de Caster en el centro de Fuyuki, dejó todo y se apresuró hacia el sitio. Ahora, a medida que la escena se desarrollaba ante sus ojos, no pudo evitar jadear. Para el ojo inocente, la escuela no parecía diferente de lo habitual. Pero a través de la percepción de un mago, toda la academia fue encerrada en un campo de cristal rojo púrpura. Todo lo que vio estaba bañado en carmesí, como si el tinte brillante hubiera sido salpicado a través de sus retinas, lanzando una sombra sobre el mundo. ¿Por qué aquí de todos los lugares? ¿Podrían apuntar a ese idiota Emilia nuevamente? Aunque es un aficionado completo, sigue deambulando como algún tipo de héroe. Ah, problemático como siempre. Solo está haciendo más trabajo para mí. Rin estabilizó su aliento, sacudió la cabeza y cortó sus pensamientos. Vamos. Arquero. Ah. En el momento en que entró en el campo límite, sintió una ola de náuseas, como si el mundo se hubiera vuelto al revés. Sus circuitos mágicos se convirtieron en la vida. Aunque la incomodidad pronto se desvaneció, la sensación había sido tan discordante que su estómago aún se agitaba. ¡Ah, qué sentimiento tan horrible! El lugar estaba sofocante.
No solo bloqueó la visión de las personas normales, sino que podría cortar el vínculo entre un maestro descuidado y su sirviente. Un paso equivocado y te verías obligado a quemar un hechizo de comando para convocar a tu sirviente. Emilia. Gritó mientras vio al niño de cabello rojo escondido detrás del monumento de piedra conmemorativo de la academia. Tosaka. ¿Era solo ella, o eso sonó sospechosamente como una escena de reunión cruzada por las estrellas? Siguiendo detrás de Rin, Archer frunció el ceño mientras vio a Zirou tambaleándose con una chica inconsciente colgada sobre su espalda. El sirviente de túnica roja materializó sus cuchillas gemelas en blanco y negro, su expresión agria. Brad, ¿qué desastre nos arrastraste esta vez? Ignorando el tono sarcástico de Archer, Zirou corrió más allá de Rin y colocó suavemente a Ayako Mitsusuri en la puerta de entrada, jadeando fuertemente. Tosaka, Shinji era un maestro. Invocó el piloto. ¿Matou Shinji? ¿Ese imbécil inútil? Pensé que la línea de Matou había perdido todo potencial mágico. Ni siquiera tiene circuitos mágicos, ¿cómo podría ser parte de la guerra del Grial? Tampoco conozco los detalles. Pero Tosaka, la clase de la señorita Ataehina es extranjera. Ese no es uno de los 7 que me contó. ¿Qué significa eso? Espera. Zirou, dame un segundo para procesar. Frascando sus brazos, Rin parecía completamente abrumado por sus interrogadores de fuego rápido. ¿Quién es esta señorita Ataehina? ¿Qué es un extranjero? ¿Qué quieres decir con una clase fuera de los 7 originales? Luego, ella se volvió rápidamente, ladrando órdenes. Archer, ve a ayudar a saber. Rin, tengo que recordarte. En momentos como estos, debes preocuparte más por tu propia seguridad. Jugarlo a salvo y retirarse es el movimiento inteligente, interrumpió Archer. Cortándola. Rin se volvió hacia él. ¿Ja? ¿Por qué deberíamos retirarnos? Arquero, no me digas que tienes miedo. Piensa lo que quieras. Pero en este momento, ese es el movimiento óptimo. No inmutado por su sarcasmo, Archer entrecerró los ojos y miró hacia el edificio de la escuela principal ahora corrido, donde 2 corrientes de luz azul y plateada se enfrentaron con fuerza ensordecedora. 104 firmas mágicas de clase de sirviente. No, espera, ¿presiones familiares también? Los números no se suman. Lo que es extraño es, no detecto ningún maná maestro cerca. Si tengo razón, la firma extremadamente débil y desvaneciente debe ser piloto. Lo que significa que Matou Shinji ya ha perdido, y probablemente ha sido asesinado. El maná de saber también está disminuyendo, agregó Archer, mirando hacia otra dirección. Su frente frunció el fruncido. Ese servidor desconocido que derrotó al jinete también se dirige de esta manera. Rin, los 2 sirvientes que se acercan pueden ser aliados. Archer, dije que ve a ayudar a saber. Rin gritó, claramente irritado por la excesiva autonomía de su sirviente. Archer exhaló bruscamente. Rin, espero que sepas lo que estás haciendo. Pero el arquero de cabello blanco la conocía demasiado bien. Antes de que ella pudiera explotar completamente, de repente se inclinó y recogió el inconsciente Ayako Mitsusuri. Primero trasladaré a este civil a un lugar seguro. Con eso, se desvaneció del área. Una vez fuera del límite, colocó suavemente a Ayako en algún lugar seguro, luego buscó un alto punto de vista libre del caos en curso. Allí, proyectó un arco largo en sus manos. Ángulo perfecto. Archer murmuró para sí mismo, retirando la cuerda. Por extraño que parezca, lo que sentado en la cuerda no era una flecha, sino una larga espada en espiral. Mientras tanto, dentro de los terrenos escolares en ruinas, 2 figuras, una grande, una pequeña, nuevamente colocada nuevamente con un impacto atronador. ¡Auge! Otra explosión sonó, una onda de choque ondulando por el suelo debajo de sus pies. Incluso desde la distancia, las ráfagas resultantes azotaban la ropa de Rin violentamente en el aire. El edificio de la escuela se agrietó y colapsó, escombros y metralla del concreto, el vidrio y el metal que se elevan hacia el cielo, cubriendo el campo en una nube de polvo. Rin, ten cuidado. Zirou no dudó. A pesar de su cuerpo drenado, él se puso frente a ella. Mezcla. ¡Ah! Una oscuridad masiva. El escudo de color se estrelló en el suelo con un ruido sordo, bloqueando la onda de choque. La chica de cabello rosado gritó bruscamente mientras aterrizaba. La pura fuerza hizo que Zirou se tambalee. Justo a tiempo, dijo Fujimaru Ritsuka con una sonrisa.
limpiando el sudor de su frente mientras se agachaba junto a Shirou y lo ayudó a levantarse. Señorita Tosaka, ¿está tu amigo bien? Oh, gracias. Shirou asintió vagamente, su mirada se extendió de un lado a otro entre Ritsuka y Rin, tanto con el cabello negro como los ojos azules. Mirando a los hechizos de comando rojo en la mano del niño, un destello de confusión pasó sobre la cara de Shirou. ¿Eres? Oh, soy Fujimaru Ritsuka. ¿Y tú? Shirou Emiya. Con presentaciones intercambiadas. Los dos no dijeron nada más. Ahora no era el momento de las bromas. Antes de ellos, un caballero pequeño y un general apuesto se enfrentaron con un poder feroz, intercambiando golpes mientras saltaban y giraban por los escombros. ¡Auge! 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 Incluso los edificios diseñados para resistir los terremotos frecuentes de Japón se derrumbaron como papel. Maché bajo los golpes de los sirvientes. ¡Ah! Respirando fuertemente, Saber levantó su espada invisible para cumplir con la huelga que se aproxima. Estallido. Las dos armas divinas se enfrentaron una vez más. El pequeño caballero se tambaleó bajo la presión cuando la enorme lanza, grabada con runas azules, atacó sin descanso, destrozando el aire con sus columpios. ¡Auge! La línea de alcantarillado subterránea se abrió con el impacto. Saber se alejó en la dirección opuesta de la lanza justo a tiempo. El lugar donde había estado de pie, y todo durante docenas de metros más allá, fue arado por la fuerza física cruda de Durandal y que rancea ahí. El patio de la escuela cedió, envuelto en una nube de polvo. Ya. Herido y cansado, Saber todavía no se retiraba. Ella recuperó su postura y cargó una vez más. Durandal permaneció inquebrantable. Ella continuó presionando el asalto, atacando una y otra vez desde todas las direcciones para destrozar las defensas de Saber. Grieta. El sonido de rejilla del metal sobre metal sonó. Lance conoció a Invisible Sword, Lightning Fast. Chispas dispersándose salvajemente. Nuevamente, Saber fue obligado a rodillas. Fuera de mana, ¿verdad? Durandal, vestida con su radiante armadura, caballero brillante, frunció el ceño. Con el paso del tiempo, la fuerza de Saber estaba visiblemente disminuyendo. Especialmente su maná, se había desplomado de un acantilado. Al principio, después de ser convocado por uno de los hechizos de comando de Shirou, Saber había estado llena de energía. Había usado ráfagas de maná para fortalecer su cuerpo y desatar barras de tormenta desatados repetidamente. Pero después de que el impulso de maná del hechizo del comando se desvaneció, sus ataques se habían vuelto visiblemente más débiles. Saber, muévete. Vos. Aprovechando una pausa momentánea en los ataques de Durandal, Rin gritó. Un brillante haz de luz surgió hacia Durandal, destrozando la hierba y el pavimento en su camino. Para todos los que miraban, parecía una racha de rayos raspados por el aire. Luego. ¡Auge! El proyectil en espiral golpeó el punto muerto en el suelo cráteres donde Durandal estaba de pie, atravesándolo. Una explosión cegadora de polvo y escombros estalló como una flor ardiente. Rumble. Rugió como una nuca táctica, luz que se quemaba a través del campo de batalla. Saber, ya enviado volando por el golpe anterior de Durandal, había detenido su contraataque al grito de Rin. Ella aprovechó la oportunidad para retirarse hacia Shirou. Shirou, lo siento. No pude derrotarla. De pie ante su maestro, Saber se veía peor para el desgaste. Su cabello dorado una vez glorioso se había opacado, su armadura se rompió y se subió. Shirou sacó los tejidos de su bolsillo para limpiar suavemente la sangre y el hollín de su rostro. Él sacudió la cabeza y dijo con una mirada culpable, no, soy yo. Soy el maestro inútil que te arrastró hacia abajo. Me alegra que estés bien, Saber. Su voz cayó ligeramente. Señorita Ataehina, ella no parece una mala persona. Sí, asintió Saber. Puedo sentirlo. Ella lucha con una fuerte convicción. A un lado, mientras Rin parecía listo para estallar en una ira animada, Fujimaru Ritsuka permaneció inmutado. ¿Maestro y sirviente son todo amoroso? Por favor. Lo vi 100 veces antes. El doctor Roman, ¿quién es el sable de servicio que estaba peleando en este momento? Fujimaru Ritsuka preguntó al comunicador en su muñeca derecha. ¿Con quién estás hablando? Rin se volvió hacia él, perplejo. Señorita Rin, lo explicaré en un momento. Muy bien, espera, Ritsuka. Déjame comprobar. Al asombro de todos, un pálido
La pantalla holográfica transparente azul apareció en el aire. En la pantalla, un hombre guapo con una capa de laboratorio de caldea verde y blanca estaba rápidamente golpeando en un teclado. Rasgo divino confirmado. Origen del espíritu medio divino. Clase, extranjero. La firma de energía coincide con las formas de onda detectadas en caldeas que indican la erosión de la historia humana. Podemos confirmar que, incluso si no es la instigadora, está profundamente involucrada en la formación de esta singularidad. Espera. Ritsuka. Todavía tiene capacidad para la batalla. Ese último ataque ni siquiera la rascó. ¿Qué? Una explosión en el nivel de un fantasma noble de rango A, ¿y ella lo tomó de frente sin una marca? Zumbido. Las llamas se despejaron, revelando armadura plateada reluciente, no un rasguño a la vista. El suelo debajo de sus pies se había derretido en una piscina de lava del intenso calor, pero su armadura permaneció inmaculada, cada plato brillaba como nuevo. De ninguna manera. No me digas que tiene algún tipo de noble fantasma de resurrección a nivel de trucos, como el Ainsbern Berserker. No, no es resurrección. El Dr. Roman respondió gravemente. Es algo aún más problemático. Su armadura es probablemente un fantasma noble, uno a la par con la armadura dorada de Karna. Para dañarla, un ataque debe tener propiedades divinas. Y eso ni siquiera es una factorización en la resistencia incorporada de la armadura a toda interferencia hostil, ya sea físico, mágico o conceptual. Zero podría haber sido confundido, pero Rin ya lo estaba perdiendo. Uf, ¿por qué siempre me encuentro con los sirvientes que rompen las reglas? Ella disparó un pegamento lateral hacia la dirección de Archer, claramente frustrada. Ah. Gracias a su habilidad de Agley, Archer lo vio todo. La mirada que su maestro le dio claramente dijo. ¿Por qué terminé con un sirviente tan débil? Mira el suyo. Sí, perdón por ser tan débil, pensó. Grieta. ¿Parece que todos están aquí? Bien. Me ahorra el problema de casarte. Al salir del cráter quemado, Durandal levantó su arma, la serenidad de leer, la lanza brillando con intención. El consejo apuntaba directamente a Saber y los demás que se habían reunido. Ven a mí de una vez. Capítulo 490, Selene, jugando con serpientes. No, señorita Ataegina, no somos enemigos. Mientras hablaba, Zero Emiya hizo un movimiento para dar un paso adelante, pero de repente dejó escapar un grito de dolor. ¡Ah! Su pierna cedió, y agarrando su mano izquierda, cayó de rodillas, temblando como en espasmos musculares. ¿Zero? Los ojos de Saber se agudizaron instantáneamente mientras se movía para pararse protectivamente frente a Zero. Senpai, ¿qué debemos hacer? Sosteniendo un gran escudo en la parte delantera, Mash volvió a mirar a Fujimaru Ritsuka, un destello de investigación en sus ojos violetas. Emiya, como se esperaba, es el efecto posterior del exceso de agotamiento de maná. Medio agachado a su lado, Rin Tosaka colocó una mano sobre el hombro de Zero. Ella sintió que los circuitos mágicos ya exiguos en su cuerpo habían sido secos. Apresuradamente, sacó una piedra preciosa roja y la aplastó. Los circuitos mágicos de Zero Emiya se consideran numerosos en la primera generación, con 27 en total, pero en comparación con Rin, todavía se consideran pobres. Crack, vas. Rápido, bebe esto debería hacerte sentir mejor. Fujimaru Ritsuka también dio un paso adelante y sacó una pequeña botella de esencia mágica, la sin límite y la entregó. Esencia mágica, uno de los diversos artículos de equipos mágicos proporcionados a Fujimaru Ritsuka por Chaldea. Es un elixir capaz de convertir a la gente común en magos. Una vez inyectado en la médula espinal, puede formar circuitos pseudoplagados en poco tiempo. Para los magos con aptitud, sirve como un buen suplemento de maná durante la batalla. Gracias. El efecto fue inmediato. La tez de Zero Emiya mejoró ligeramente. Y él asintió antes de caminar resueltamente hacia Durandal al otro lado. Saber claramente parecía un poco inseguro. Después de dudar, ella lo siguió. Aunque el extranjero en el lado opuesto no había asumido una postura de combate, todavía tensaba sus músculos, lista para pelear en cualquier momento. ¿No tienes miedo de emboscarte y matarte? Durandal preguntó. No. Con un espíritu de lucha tan feroz y una conducta recta, claramente no eres el tipo de persona despreciable que alberga intenciones malvadas. Un lanzador que trata la vida humana como combustible de maná, un jinete que, frío y despiadado en la batalla.
Usaría a civiles inocentes como cebo sin dudar si lo ordenan su maestro, ese tipo de sirvientes de la alineación malvada. Zirou Emiya no desperdiciaría una sola palabra sobre ellos. Pero Durandal era diferente. Si fue su resultado final de no dañar a los estudiantes inocentes o su estilo vertical de declarar la guerra cara a cara antes de actuar, le dio a Zirou muy pocas razones para querer pelear. Al igual que cuando se encontró con Iyasbiel von Einsvern y Berserker en la iglesia sintoísta. Aunque no entendía por qué Magi pelearía en la primera reunión, ya que el otro lado no había perjudicado a personas inocentes o usó medios encabezados, a pesar de que casi fue asesinado. Zirou todavía no tenía hostilidad hacia ella. Ese es el tipo de persona que Zirou Emiya es. Durandal estaba sin palabras. Era solo su suerte estar estacionado en la academia de Omurahara privada. Si hubiera sido Kiana o ese tipo con los elogios exagerados, quién sabe cómo se habrían dejado. Kiana probablemente tenía mucho en común con él. Pero... Durandal giró la cabeza y dejó escapar una suave risa. Su enorme lanza se bajó gradualmente al suelo, y en su rostro heroico y vibrante surgió una sonrisa brillante, como el sol radiante, aparentemente disipando la penumbra circundante. Zirou Emiya, un tipo de corazón suave como tú, honestamente, no me gustas. Pero no hay necesidad de halagarme tanto. No soy noble ni justo, solo una valquiria que usa la violencia para castigar toda la violencia. Si sobrevives, tal vez algún día pelearemos lado a lado en el imperio. Esta cadena de palabras inexplicables dejó a Zirou Emiya un poco confundido. Espera, señorita Ataegina. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Durandal no ofreció ninguna explicación. En cambio, levantó su lanza y miró casualmente hacia un lado de la academia. Entonces ella dijo, Espíritu Santo, comando. Con el movimiento de Durandal, las ondas azules cristalinas se extienden hacia afuera, y un escudo de energía en forma de diamante apareció en un instante, brusco y deslumbrante. Al mismo tiempo, que una cuchilla resistente y pesada, como un trozo de roca, atravesó el aire y se estrelló en gran medida en el escudo de energía de Durandal. Rumble, rumble. La superficie ya destrozada del patio de la escuela desde la batalla anterior se rompió nuevamente bajo este impacto de bomba pesada, que se rompió en trozos irregulares de la tierra. Pliegos de todos los tamaños dispersos en todas las direcciones. Zirou Emiya, que había estado tratando de hacer más preguntas, fue golpeado al suelo, solo logrando detenerse gracias al rescate oportuno de saber. ¿Esa arma es? Berserker. Al ver la masiva espada de hachas que se había roto por el muro de la escuela, Rin Tosaka murmuró una sola palabra. Entonces, una voz infantil resonó en el escalofriante aire de la noche. Oye, ¿han terminado de hablar? El tono infantil se mantuvo en marcado contraste con el entorno devastado, creando un sentido inquietante de disonancia. Vos, pasó una suave brisa, volando el polvo que oscureció la luna. En una esquina en el lado este de la pared perimetral de la academia, la luz de la luna que caía iluminaba dos siluetas claramente contrastadas de pie sobre la ladera. Una era una niña vestida con un vestido morado, con hermosos ojos rojos y cabello blanco, como un hada de nieve. Detrás de ella estaba una sombra masiva, de pie casi 3 metros de altura. Su parte superior del cuerpo expuesta abultada con músculos gruesos y con cordón. La aterradora masa de carne solo estaba cubierta en la cintura con una simple falda blindada. Su piel negra brillaba débilmente, como si la extraña energía similar a la lava pulsara debajo de la superficie. Solo parado allí descalzo y inmóvil. Exudó una presencia tan abrumadora que tensaron los nervios de todos. Esto fue, sin duda, un monstruo no de este mundo. ¿La Bella y la Bestia? Ese fue probablemente el primer pensamiento que llegó a la mente de todos al verlos. Recordando el choque anterior, la fuerza bruta pura y salvaje de Berserker permaneció vívida en la memoria. Saber cambió sutilmente su postura, posicionándose entre Zirou Emiya y la monstruosa presión que emana de él. Mash también llevaba una expresión solemne. Ella dio un paso adelante, sosteniendo su escudo y parado junto a Saber. Lady Artoria, ten cuidado. Saber asintió. Aunque tenía poco recuerdo de Mash y Fujimaru Ritsuka o por qué sabían su nombre, las fluctuaciones en el origen del espíritu de Mash le dieron una extraña sensación de familiaridad y un sentimiento inexplicable de confianza. Lo más importante, estaba demasiado familiarizada con el puré de escudo sostenido. Tenía muchas preguntas a las que quería respuestas. Pero Saber sabía cómo priorizar.
Ella suprimió sus dudas, sabiendo que lidiar con las amenazas de Berserker y el extranjero llegó primero. Todo lo demás podría esperar. Buenas noches, a todos. Nos encontramos de nuevo, hermano mayor, Rin, y ese hermano mayor desconocido. La niña de hadas de nieve le sonrió. Pero esa sonrisa inocente hizo que Shirou Emiya y Rin Tosaka temblaran involuntariamente. Y Jasbiel von Einsvern. La cara de Rin Tosaka se oscureció inmediatamente. El tono de esta niña era realmente irritante. Del mismo modo, Iya notó a Durandal, que estaba solo oponiéndose a Shirou Emiya, Rin Tosaka y los demás. A juzgar por el daño circundante. ¿Parecía que Durandal tenía la ventaja? Esas estadísticas. Para poder enfrentarse cara a cara con Berserker, este sirviente debe haber sido un gran héroe en la vida, probablemente no menos que el propio Berserker, tal vez incluso un semidios. Pero ese pensamiento solo pasó brevemente en la mente de Iya. Berserker es el más fuerte. Ella declaró como un niño con orgullo mostrando un juguete. El hermano mayor es la presa de Iya. Luego, el hada de la nieve sonrió con alegría y dijo en un tono claro y dulce, te atreviste a robar a la presa de Iya, así que vamos a matarla también. Bábala, Berserkers. Justo cuando Berserker dejó escapar un rugido duro y dio un paso adelante, ¡ja! Ser golpeado sin tomar represalias no fue el estilo de Durandal. No tenía interés en escuchar una tontería de mocoso. Y como Iya había declarado la guerra, será mejor que esté lista para enfrentar la muerte. Crackle. Desde su lanza, los arcos de electricidad con forma de serpiente de plata periódicamente crujieron, liberando un sonido como un trueno amortiguado por el aire. Se metió en su abdomen, le torció la cintura, apuntó y se lanzó. Vas, renovar. El suelo tembló, y la explosión ensordecedora ahogó todo el ruido. Una aterradora onda de choque barrió todo lo cercano, desplegándose como olas. Toda la academia de Omurahara privada tembló bajo el impacto que perforó los cielos. Cuando el silencio finalmente regresó, la pendiente verdante una vez se había ido. Las rocas y el suelo circundante se derritieron en lava por calor extremo o se quemaban en vidrio brillante por una presión intensa. Donde Berserker acababa de estar ahora era un cráter docenas de metros de diámetro. O, incluso como una bestia sin sentido. Todavía instintivamente sacó a su maestro del camino en el último momento. Un fantasma noble de tipo resurrección. Lo que más sorprendió a Durandal, por supuesto, fue el propio Berserker. Era plenamente consciente del nivel de energía del proyectil mágico que había lanzado, y el torso de Berserker había sido abrido, casi derretiendo toda su parte superior del cuerpo. Un sirviente normal que recibió tal lesión habría sido eliminado durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de los ojos de Durandal, la herida abierta estaba curando visiblemente, no curando, sino restaurada, reparada. No muy lejos, y ya, su rostro con tierra y raspada, luciendo bastante desaliñada, se puso de pie de la hierba. Berserker. De ninguna manera, mi Berserker es el más fuerte, nunca perderá. Lady Durandal, pareces bastante enérgico esta noche. Tacones altos sobre los escombros del edificio escolar colapsado. Retrayendo su mirada y dejando caer al jinete medio muerto que había estado arrastrando, Rita dio un paso adelante junto a Durandal con una sonrisa. Incluso levantó su falda con una gracia elegante, dando a una reverencia no aptas para la situación. El origen del espíritu del jinete está intacto, capturado. Rita, lleva a Rider de regreso al templo de Rayudo. Este es el recipiente que su majestad seleccionó por descendencia. No se le debe permitir morir. Comprendido. Con un ligero arco, Rita levantó a Rider en un transporte de princesa. Y una matriz de teletransportación de color rojo púrpura activado a sus pies. ¿Eso es? ¿Ana? En ese momento, Fujimaru Ritsuka finalmente vio claramente, el cabello morado hasta la rodilla, la figura elegante vestida con un cuerpo de color negro púrpura altamente revelador. A pesar de la diferencia en el físico. Estaba seguro, el capturado vivo por el extranjero no era otro que el Ana que una vez había luchado junto a él. La forma adulta de Ana. Quizás el Ana antes que él ni siquiera lo reconoció más, pero su difícil situación aún llenaba a Fujimaru Ritsuka de ira. Masch, rescate Ana. Sí, senpai. Espera, Fujimaru Ritsuka. Hablemos de Fer. Paso. Antes de que Shirou Emiya pudiera terminar de hablar, Masch se lanzó hacia adelante, su figura se disparó como una flecha soltada de la cuerda de la reverencia,
empuñando su escudo masivo mientras cargaba directamente hacia Rita, que se estaba preparando para irse a través de la teletransportación espacial. No lo lograrás. En un instante, Durandal apareció frente al puré. Su lanza elevada ya estaba cubierta de energía mágica violentamente creciente. Auge. Durandal entregó una huelga sin lujos. La lanza, fortalecida por la liberación de energía mágica, chocó con el escudo. Los dos se enfrentaron con un ruido sordo profundo y resonante, como las antiguas campanas que resonan, o piedras masivas que se estrellan. Una onda de choque invisible estalló hacia afuera en todas las direcciones. Demasiado lento. Pivotando bruscamente en la punta de su pie, Durandal siguió con una patada de látigo limpia que se rompió en la guardia de Mash, golpeando su plaza en el costado. El cuerpo de la niña fue enviado volando como una pelota de cañón, chocando a través de varias paredes antes de patinar docenas de metros en el suelo. Kiana, Fuhua, Li Susang. Puedes proceder. Con el ciclista asegurado y el buque del Grial Menor junto con la atención de Chaldea fijada aquí, Durandal transmitió su señal a Kiana y los demás estacionados en otro lugar. La verdadera batalla está comenzando. Sin otra palabra, Durandal entró en un estado de combate enfocado, suprimiendo todas las emociones mientras agarraba la serenidad del Ler con fuerza y la elevó. Desperta, glorioso guardián. Zumbido. Mientras tanto, en la ciudad de montaña de Miyama, templo de Rayu-Udou. Su majestad, Rider ha sido entregado. Arrodillado sobre una rodilla, Rita se inclinó hacia la violeta torre de cristal rojo en el centro del patio. En este momento, debido al templo de Rayu-Udou transformado por Onkai Energy en algo que se asemeja a un ambiente de la era divina, el daño al cuerpo espiritual del jinete comenzó a curarse rápidamente, y su maná agotado se reponió rápidamente. Pero nada de eso fue por voluntad de jinete, porque ella ya lo sintió, una arrogante. La voluntad helada, más arrogante que incluso la de Atenea, había descendido sobre ella. Déjame ver, una hermosa mujer serpiente.